Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, los invito a que juntos recemos un poquito, que meditemos la palabra, el Evangelio, juntos. La palabra de ayer, jueves 9 de abril, hoy es viernes 10 de abril. Bueno, la palabra de ayer es el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven Señor. Ven a llenarnos de ti, de tu presencia, abrir nuestra inteligencia, nuestros ojos, para que podamos verte, Señor. Podamos verte a través de la fe. La fe es un ver. Cuando uno cree, ve, tiene luz. El ver de la fe abre nuestros ojos, Señor. Que podamos creer, que aumenta nuestra fe. Si está totalmente dormida, despiértala, Señor. Si está despierta, despiértala aún más. Aumenta nuestra fe. Vamos a ver qué nos dice Lucas. Dice, los discípulos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino. Ayer meditábamos justo sobre eso. Iban caminando y Jesús se suma en su camino. Los discípulos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Qué hermoso que la palabra de ayer dice de que los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. ¿Cuándo? Cuando partió el pan. Cuando tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces ahí los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Ahí. La palabra de ayer termina con este versículo con la cual hoy, la palabra de hoy comienza. O sea, la de ayer termina y la de hoy comienza con el mismo versículo. Los discípulos, por su parte, contaron a los demás lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Yo me quisiera quedar aquí un rato con esto, ¿no? Con esta imagen de que se abran nuestros ojos, la necesidad que tenemos de que se abran nuestros ojos para poder reconocer a Jesús en el pan partido. Cuando se toma el pan, se pronuncia la bendición en cada consagración y en el milagro de la transubstanciación, un pedacito de pan es transformado por el Espíritu Santo en el cuerpo, la sangre de Jesús. Y allí están el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero se tienen que abrir nuestros ojos.
tiene que haber luz ahí, tiene que haber fe. De eso se trata, de que se abran nuestros ojos, de tener fe, de poder creer que verdaderamente lo que estamos viendo, aunque tenga la apariencia de los accidentes, de la sustancia, del pan, en realidad estamos ante Jesús vivo en medio nuestro. La forma en que Él quiso quedar con todos los hombres de todos los tiempos, porque uno puede quizás decir, pero Jesús estuvo en ese tiempo con todos ellos, sí, con apariencia humana, y nosotros ya no lo podemos ver. No. Acá la palabra lo que nos está diciendo justamente es otra cosa. Lo que la palabra nos está diciendo es que ya con la apariencia humana no lo reconocieron, pero sí lo reconocieron al partir el pan. Ya se reconoce a Jesús vivo en medio nuestro en el pan partido, en el pan, que después de la bendición es el cuerpo y la sangre del Señor, es el cuerpo de Cristo. Y Él quiere que lo reconozcamos ahí. Él sigue estando en medio nuestro, Él está en medio nuestro. Él camina entre nosotros. No podemos decir que el Señor haya abandonado a las generaciones siguientes, que nos haya dejado sin su presencia. El Señor ascendió, se fue a los cielos, está a la derecha del Padre, y solamente unos pocos pudieron tener experiencia de Él. Mentira. El Señor vino, se encarnó, nació a través de una mujer, de María, que le dio su sí al Señor, para esta obra de la salvación y de la redención, para ya no irse. Él está en medio nuestro, Él está con nosotros. Y queda claro que de ahora en más, sí es verdad que lo puedo ver como meditábamos ayer o antes de ayer. Lo vemos en los hermanos, en el rostro de los demás. Es verdad que Jesús vive en medio nuestro, en la comunidad, en el otro, en la Eucaristía, en la palabra, en nuestro corazón. Cuando sentimos que al hablar de Él y al hablar con Él, al escucharlo en la palabra o al estar en una adoración, arde nuestro corazón. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Decían los discípulos de Emaús. Sí, es verdad. Él vive y está en medio nuestro de esa manera, en nuestro interior, y hace arder nuestro corazón cuando estamos en su presencia. Pero ya Jesús quiere vivir en medio nuestro y nosotros tenemos que verlo, si tenemos los ojos abiertos, por supuesto, para verlo, y eso se llama fe. Pero también es un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo en donde yo puedo creer, por ejemplo, de que Jesús está vivo. Pero ¿vieron cuando es igual que una palabra? Yo puedo creer que la palabra es palabra de Dios. Es Jesús haciéndose presente. Él es el Verbo encarnado a través de la palabra.
escuchada, leída, escuchada, meditada, rumiada. Él es la palabra. Pero vieron que hay un momento en que uno le hacen clic. Y es cuando entendés la palabra. Es cuando estás con el Señor y de repente, te diste cuenta que ahí está. Se abrieron nuestros ojos. El ver de la fe. Pero no solamente esa fe estática, esa fe que la tengo, que creo, sino que se despertó, como que cobró vida, que tiene conciencia total, certeza de que ahí está, de que Él es. Y el Señor ya no quiere estar con esa apariencia humana. Él vino, sí, se hizo hombre para poder pagar la deuda del hombre contraída con Dios y demostrando su amor, su fidelidad, su misericordia y su justicia. Una justicia rara, ¿no? Una justicia que, en cambio de castigar, da nuevas oportunidades, sin que haya razones para dar oportunidades. La única razón que uno puede llegar a vislumbrar o decir es porque nos amó, por su amor. Es fiel a su amor por nosotros. Entonces, porque nos ama, es como que de alguna manera Él dice, lo voy a salvar, lo perdono, le doy una nueva oportunidad para que me acepte en sus vidas, para que me acepten en sus vidas. Nos da nuevas oportunidades, sin razones, o con la única razón que es su amor por nosotros. Es fiel a su amor por nosotros. Es para meditar. Es como el amor de una madre o de un padre. Cuando doy una nueva oportunidad, a los hijos les vamos a dar continuamente oportunidades. Y uno les muestra un camino, el camino de las oportunidades. ¿Cuál es el camino de las oportunidades? Revé tu vida, fíjate si te has equivocado. ¿En qué te has equivocado? Arrepentite de eso y cambia de vida. Es lo que le enseña un padre a su hijo. Es el mismo camino que nos muestra el Señor a nosotros para con Él. Exactamente el mismo. Nos enseña, nos instruye, nos educa, nos forma. Y si hasta ahora estuviste haciendo las cosas mal o contrario a mi propuesta, a mi ley de amor, si hasta ahora estuviste haciendo las cosas de manera contraria, bueno, revelas, arrepentite. ¿Por qué me voy a arrepentir de algo que hice mal, a lo mejor sin querer? Porque tienen consecuencias nuestras obras. Tienen consecuencias. Y las consecuencias, si es algo negativo y que va en contra del amor, no son justamente muy buenas. La consecuencia del pecado es la muerte. Y si nosotros nos equivocamos, vamos dejando la huella de nuestro error. Una confesión saca el clavo de la pared. Supongamos que el pecado es: clavé la pared, arruiné la pared, le hice un agujero a la pared, le puse un clavo que le hace doler a la pared. La confesión, ¿qué hace? Saca el clavo, pero la pared queda rota igual, con la marca del clavo. Es una consecuencia, la consecuencia de haber pecado. Clavé un clavo
le hice un agujero a la pared quedó herida. Entonces, ¿qué hacemos? La confesión saca el clavo, pero viene después un tiempo de purificación, de reparación, en donde como que esa herida va cicatrizando, se va cerrando, hasta llegar a un momento en que está todo tan sanito, como si jamás se hubiese pecado. Entonces, esa es la propuesta que nos hace el Señor. Eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nos arrepentimos de verdad y cambiamos la vida. Vamos a sufrir las consecuencias de nuestros errores por un tiempo, hasta que quede reparado. Y después, cuando, habiendo cambiado de vida, me convertí, me voy alineando en esa nueva vida, en esa nueva forma, en donde mi voluntad está alineada a la voluntad de Dios, y voy caminando mar adentro, navegando mar adentro, en esa propuesta de bien, de corrección, de verdad. Es como que ya uno ni se acuerda y va quedando atrás toda esa etapa del error. Incluso se va yendo hasta del mismo recuerdo. Ya ahora hay vida nueva. Ya hay vida nueva. Esa es la manera en la que tiene el Señor de hacer nuevas todas las cosas. Y la necesidad que tenemos nosotros de cambiar de vida, de arrepentirnos y de adoptar esta forma nueva, que es la forma del Señor, la ley del amor de Dios, ir haciendo la vida y empezando un camino diferente. ¿Y el pasado dónde quedó? Naufragó en el abismo de la misericordia divina. Naufragó. Se fue hasta del recuerdo, porque todo quedó reparado. Y cuando uno vive en el presente, en el kairos, en el tiempo de Dios, el pasado ya no existe. Quedó atrás. Ahora solo tenemos esa experiencia del presente viviendo en nosotros, que es una experiencia de felicidad. Una experiencia de felicidad. Dice la palabra, todavía estaban hablando de esto, o sea, de lo que le contaban los discípulos a los otros, lo que había pasado en el camino de los discípulos de Maús. Dice, todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos. Jesús se aparece en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados si se le presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Y ahí es como que es esa partecita en donde en este versículo en donde me gustaría quedarme, porque y ahondar un poquito en esta palabra, en la profundidad de esta palabra, porque dice, ellos se resistían a creer. Era tal la alegría y la admiración que se resistían a creer. Me resisto a creer. ¿Por qué me resisto a creer? No puedo imaginarme tanta alegría en mi vida. Hay cosas que uno no se las puede imaginar. No se las puede imaginar. Entonces ni siquiera soñás con eso. Eso me hace pensar en esas gracias que uno ni siquiera pide porque no las cree posibles.
Están tan metidas adentro nuestro. ¿Qué me gustaría tanto? ¿Qué es lo que más me gustaría tanto? Miren, yo creo que el ser humano, creado por el amor, para el amor, no tiene otra cosa más grande en su vida que desear ser amado de manera plena y total, en donde quede totalmente satisfecha con ese amor, en donde no tenga más que pedir, en donde todo sea perfecto. Creo que todo ser humano busca ser feliz siendo amado y a la vez pudiendo amar. Bueno, buena noticia, eso es el cielo, se llama cielo. Ese cielo puede comenzar aquí en la tierra. Tengo y tenemos, se nos ofrece esa posibilidad de nuestro Creador, el amor, de poder vivir una experiencia de vida en el amor, de tal manera de ser amados de una manera inimaginable y amar de una manera inimaginable, sin miedos, sin obstáculos, sin temor a ser defraudados, a ser defraudados. Es posible. Y yo creo que la resistencia del mundo a creer es justamente porque creen que eso no es posible. ¿Cómo puede ser posible? Muchos científicos, psicólogos, psiquiatras, científicos, dicen de que los creyentes es la necesidad que tenemos de creer en algo por la cual creemos en Dios. Para cubrir esas necesidades que no la va a cubrir ninguna realidad humana. Entonces, somos unos soñadores, ilusos, pobrecitos. Y es la resistencia que ellos ponen a creer. No se imaginan, no creen posible esto que nosotros predicamos. Dejemos al ateísmo a un costado. Vamos y revisemos nuestra fe. Yo creo, pero ¿hasta qué punto creo? ¿Hasta dónde dejo llegar el amor de Dios en mi vida? Al punto tal que pueda creer verdaderamente de que mi necesidad de amor, de ser amada, de amar incluso, pueda ser satisfecho aquí en la tierra. En el cielo creo que va a ser completamente así. Pero aquí en la tierra, y lo del cielo va a depender de mi fe de aquí en la tierra también. La gloria va a aumentar de acuerdo a mi estado de santidad de vida o no. Más santo, menos santo, no tan santo. Bueno, ¿cómo es el tema? ¿Hasta dónde creo? A veces nuestra fe va como creciendo de a poquito, subiendo escalones, subiendo grados. Y tiene que ver con, yo creo en Dios, sí, en el cielo, creo, pero hasta acá no más. Yo creo que eso le puede pasar a los otros, pero a mí no. Después creo y voy luchando con mi fe cada día, qué sé yo. Muy pocos tienen una fe carismática. Muy pocos llegan a tener una fe muy desarrollada. Sin embargo, tendríamos que revisar eso. Porque la fe en realidad no se trata de que las cosas externamente cambien de acuerdo a como yo quiero, en el momento que quiero. La fe se trata de creer de que Dios, yo les comento mi proceso cómo fue, o cómo es, cómo va siendo. Mucho tiempo nunca tuve dudas de que Dios puede. El poder de Dios, que es ilimitado, es el Dios de los imposibles. Él todo lo puede. Pero después me quedé trabada en el querer de Dios. Dios puede,
pero Él quiere conmigo hacer esos milagros. La cuestión fue que la respuesta a esto se fue dando de esta forma. Dios quiere, pero Dios quiere darme lo mejor. De eso no tengo dudas. Ahora, ¿qué es lo mejor? Porque yo tengo un plan en lo que considero que es lo mejor para mí. Y el tema es que en la fe vaya entregando a Dios, a mi Señor, ese plan para que se vaya alineando con el plan de Dios para mí. Porque Él cuando me creó me pensó feliz y creó un plan para esa felicidad mía. Pero el obstáculo mayor que encuentra la voluntad de Dios en mi vida para que yo sea feliz y para que yo sea feliz porque a Él lo hace feliz que yo sea feliz. Y yo quiero ser feliz porque quiero salir del sepulcro, del estado de muerte en la que nos mete el pecado. Bien, pero la cuestión va a ser creer en que Él va a poder conmigo misma. La lucha y el trabajo espiritual consiste en que yo me convenza de que no es según mi plan cómo voy a ser feliz, sino según el plan de Él. Es decir, abandonando mi propio plan, entregando al Señor mi propio plan y dejando entrar en mí, asumiendo, tomando el regalo que Dios me quiere dar de su propio plan para mi vida. Él tiene un plan, Él me conoce más que yo misma y sabe perfectamente qué es lo que me va a hacer plenamente feliz. Ahora el tema es que yo le crea como para dejarlo a Él hacer esa obra en mí. ¿Dios puede? Sí. ¿Dios quiere? Sí. Pasa que lo que no coincide a veces son los proyectos, los planes, el que uno tiene para sí mismo y el que Dios tiene para uno mismo. El que Dios tiene para mí. Hacerlos coincidir, de eso se trata en definitiva, ir encontrándose con esa propuesta de felicidad. Seguir el camino comenzado será ir dando pasitos, quizá algún retroceso, luego volvemos a avanzar hacia ese proyecto, ese sueño que Dios tuvo cuando me pensó al crearme. ¿Cómo me pensó? Sumamente feliz. ¿Cuándo se va a cumplir en plenitud esto? Cuando estemos en el cielo. Pero el cielo comienza aquí en la tierra. Y la gloria que voy a tener en el cielo va a depender de la que yo le dé lugar aquí en la tierra. Con mi fe. Bueno. Dice Jesús que después les dice, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras. Todo lo que está escrito debe cumplirse. Todo lo que está escrito debe cumplirse en mí. Y necesitamos que el Señor abra nuestra inteligencia. Sí, Señor. Como pensábamos, meditábamos al principio, necesitamos que el Señor abra nuestra inteligencia. Abre nuestra inteligencia, Señor, para que podamos comprender las Escrituras. Comprendiéndolas,
podamos vivirlas, creerle y vivir. Y todo se va a ir dando en nosotros. Y esta es la solución de cómo adaptar mi plan de vida al plan de Dios. Cuando lo voy conociendo a Él, conociéndome a mí misma. Y conociéndome a mí misma voy amoldando esa voluntad mía a la de Él. Pero el tema es conocerlo a Él, comprender. ¿Por qué Dios quiere este plan? Comprender las Escrituras es, de alguna manera, comprender ese plan que Él tiene para mí. Así es como lo voy comprendiendo. Y comprendiéndolo, lo voy adoptando en mi vida. Lo voy asumiendo, lo voy haciendo carne, lo voy haciendo vida. Es la manera en que tengo de hacer crecer mi fe y de, creyendo más, vivir cada día un poquito más en la voluntad de Dios. Ser evangelios vivientes. Necesitamos que el Señor abra nuestra inteligencia, que nos dé esa luz que necesitamos tener para creer y para creer vivir según Él. Después dice, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿En qué nos transformamos nosotros cuando vamos creyendo y viviendo en la palabra de Dios, comprendiendo las Escrituras y viviéndolas, alineando nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque creemos en Él, porque lo vamos comprendiendo, vamos entendiendo el camino que nos propone. Necesitamos comprender las Escrituras. Necesitamos comprender la voluntad de Dios. A veces sí. Hay una parte que sí. Hay veces que por la fe, como María, que no entendía todo, bueno, guardaba en su corazón, pero ya estaba la base. Ya estaba la base. ¿Y la base cuál es? Sé que en Él está lo mejor de lo mejor para mí. Dios, es perfecto. Dios es amor. Dios en su ley es la primer ley, es la del amor, en donde se cumple en realidad que más que nosotros amarlo a Él, sobre todas las cosas, es Él quien nos ama a nosotros. Es comprender eso. Y que porque Él me ama con amor eterno, infinitamente, incondicionalmente, sin entender, sin ser merecedora de tanto amor, yo lo voy amando y voy aprendiendo a amarlo. El primer mandamiento de lo que nos habla en realidad es de eso, de lo amados que somos. Y porque somos muy amados, somos capaces de amarlo a Él por sobre todas las cosas. Esa es la base. De ahí en más, emprendemos camino, vamos haciendo camino, con el resucitado a nuestro lado. ¿El resucitado quién es? Jesús Eucaristía, Jesús palabra, el Dios completo. Amén. Bendiciones. Nos encontramos, si Dios quiere, en un rato o mañana. Bendiciones. Hermoso y bendecido día. Todavía estamos en Pascua. Alégrense.